Buenas. En esta ocasión estaré presentando este hermoso libro, Composición Social Dominicana, en la cual estaré plasmando todos los hechos históricos que hicieron y que marcaron nuestro país. Mi nombre es Jorge Luis Hernández, soy de Constanza y a continuación estaré desarrollando cada acontecimiento por capítulo que marcó y de una forma u otra nos caracteriza como dominicanos. Bueno, primeramente estaré desarrollando y hablando sobre la biografía del autor, Juan Bosch, el cual, como ustedes saben, fue un gran político dominicano, el cual su periodo duró bastante poco tiempo, porque como todos sabemos, habían ciertos intereses que el país y unos cuantos del gabinete y de su entorno no estaban de acuerdo en la forma de él gobernar. Pero él se transporta y desarrolla todo lo ocurrido desde la independencia hasta la anexión y unos cuantos hechos que, como dije anteriormente, marcaron y han marcado nuestro país. Juan Bosch fue un político dominicano, nacido en la provincia de La Vega. Cursó los cursos de la Universidad de Santo Domingo, cuando en 1930 Rafael Leónidas Trujillo se hizo con el poder mediante un golpe de Estado. Bosch fue acusado de conspiración contra el nuevo régimen y pasó algún tiempo encarcelado. Recuperó la libertad e ingresó como empleado en la Oficina Nacional de Estadística, pero en 1937 renunció y su puesto y abandonó la República Dominicana para instalarse en Puerto Rico. Allí se unió a la lucha antitrujillista y junto a otros exiliados fundó el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, como todos sabemos, y en 1939 viajó a Cuba y en la isla desarrolló una actividad política de gran relevancia que le llevó a ocupar el cargo de secretario particular del presidente Carlos Prío Socarrás, cuando en 1959 la revolución encabezada por Fidel Castro y el Che Guevara llegó a La Habana. Bosch abandonó Cuba y se instaló en Costa Rica. Confirmado el asesinato del dictador Trujillo, una emboscada, Bosch regresó nuevamente al país en octubre de 1961 y dedicó sus esfuerzos a impulsar el desarrollo del Partido Revolucionario Dominicano, con el que acudió a la cita electoral en 1962 y consiguió proclamarse presidente de la República. Pues bien, tomó posesión de la magistratura el 27 de febrero de 1963 y con el apoyo del Partido Comunista abrazó un ambicioso programa de reforma. La Iglesia y la Embajada de Estados Unidos encabezaron entonces una dura campaña de oposición a su programa que 7 meses provocó la caída de Bosch. Es por eso que digo que este fue uno de los periodos más cortos, porque a Bosch le dieron un golpe de Estado. Cabe resaltar que es al único presidente que le han dado, dominicano, que le han dado golpe de Estado, porque, como dije anteriormente, los intereses que él estaba por llevar a su gobierno, como la igualdad en las clases sociales, no le favorecía a las demás personas. Deportado a Puerto Rico, mantuvo contacto permanente con la fuerza política de su partido y buscó apoyo militar en los sectores jóvenes del ejército para conquistar un movimiento armado contra el gobierno golpista dirigido por la Rick Cabral. El levantamiento con los carteles se transformó el 24 de abril de 1965 en una revuelta popular que provocó la inmediata intervención militar de los Estados Unidos. La contenida en la que perdieron la vida más de 5.000 dominicanos terminó con un acuerdo negociado que instaló en el Palacio Nacional al gobierno provisional de Héctor García Godoy en septiembre de aquel mismo año. Bueno, ahí estuve hablando una pequeña reseña sobre la vida de Juan Bosch. Y entonces, ahora en adelante, estaré conversando sobre los diferentes capítulos donde comenzamos a desarrollar en el capítulo 17
el mismo capítulo 17 nos habla sobre las luchas en el seno de la pequeña burguesía. Aquí en este capítulo podemos ver la decapitalización, disminución monetaria, pobreza extrema, las medidas del Congreso y las diferentes luchas sociales que había en ese entonces, así como también la exportación que había en ese entonces. En el capítulo 18 podemos observar la división política, apoyo a los alteros, a Santana, devaluación de la moneda, la guerra de taladoras, dos historias entre Pupillo y Salcedo. En el capítulo 18 podremos ver lo que es la anexión ocurrida en 1864, las pequeñas burguesías divididas en clases sociales, así como también la ausencia de burguesías, ya que en esa época no existía tal burguesía, porque la economía del país era una economía muy pobre y no existían burguesía en sí. Habían personas muy adineradas, pero no eran considerados burgueses realmente. Como pues bien, continuando con este trabajo, el país, como dice, al inicio de la independencia, era un país muy pobre. La guerra de restauración ocurrió en el año 1863 hasta 1865, ocurrida porque 17 años después, después de la independencia, España quería retomar y gracias a esa lucha de restauración pudimos otra vez obtener en totalidad nuestra independencia. Pues bien, como todo este libro también nos deja la enseñanza, y algo que me llama mucho la atención es que este libro nos dice que lo que ha fracasado no ha sido el pueblo dominicano, sino realmente el sistema que hemos tenido desde nuestros inicios. Como sabemos, siempre desde nuestros inicios ha existido corrupción, y por eso es que realmente el país no se ha desarrollado de tal forma como tiene que desarrollarse. En el capítulo 20 podemos encontrar la composición social y del partido político de la época. La idea central de este capítulo se centra en las ideas políticas, económicas y sociales estructuradas en los métodos de gobierno liberales y violentos. Aquí cabe mencionar también que el primer partido fundado fue el de Juan Pablo Duarte junto a los trinitarios. Cabe mencionar que este partido no fue un partido con una doctrina escrita, o sea, fue algo como espontáneo. No fue un partido que fue de que con todo su, como los demás partidos, con todas sus doctrinas y todas sus cosas, sino algo como el primer partido que surgió fue algo como así, espontáneo. Después de este partido surgieron más partidos, como fue el Partido Azul y el Partido Rojo, el cual estaba encabezado por los altos burgueses y los pequeños burgueses. Entonces también en el capítulo 20 podemos ver lo que es la guerra contra Haití, el fortalecimiento de la pequeña y la alta pequeña burguesía de 1844 hasta 1857. El Partido Rojo representaría a los intereses y las ideas políticas. El Partido Azul es el poder de Báez, sustituto de Duarte. Este partido, como líder ideológico, estaba Gregorio Luperón, entre otros representantes. En el capítulo 21, que nos habla el gobierno de los azules o el camino hacia la sociedad burguesa, ahí es que se nos habla sobre el primer partido político, el cual fue los unitarios. El dominio entre líderes políticos, Gregorio Luperón. En esta época hubo mucho sufrimiento, la dictadura y muchas cosas de rebote de energía, la penetración del imperialismo americano, proceso de la capitalización y aumento de la producción de azúcar. Cabe mencionar que la producción de azúcar en esta época
era una de las fortalezas que fortalece nuestro país, pero el pago a los trabajadores era un pago muy mínimo, no le alcanzaba para nada. En el capítulo 22 nos habla sobre la muerte de Erox, Ulises Erox. La idea central de este capítulo es el dominio del partido régimen azul que iba a mantenerse en el poder, dominio de mucho sufrimiento. En el partido Lili, antes de morir Erox y al llegar Lilis al poder, Lilis implementó una moneda que la cual él fue que la surgió, sustituyendo la moneda dominicana por la moneda de Lilis. La era azucarera ya estaba compuesta en su totalidad de extranjeros, la composición social en su fundamento. En fin, en el capítulo 22 podemos ver todo lo que Lilis dejó y hizo en el país. Continuamos con el imperialismo en acción. En este capítulo nos habla de la muerte de Erox, Eladio Victoria, que ocupa la presidencia por la intervención norteamericana en la Policía Nacional. Como siempre, los americanos siempre han estado interviniendo, siempre han entrado a la cabeza en todo lo que tiene que ver. No obstante, estando los presidentes como Ulises Erox, Horacio Vázquez, siempre la intervención americana siempre se ha visto con un representante queriendo tener lugar en el país. Bueno, seguimos. En 1905 la exportación alcanzó entre 6.880.090 centavos y las importaciones 2.736.828. En 1905 la adopción del dólar americano tomó moneda nacional, o sea, en 1905 sustituyeron la moneda nacional por el dólar americano, en cual dicha medida muchas personas no estaban de acuerdo por esta medida del dólar. En abril de 1913 el presidente José Bordas Valdés, el cual debía gobernar durante un año, pero luego Estados Unidos no quería a Bordas como presidente, por eso nada más duró un solo año. Aquí en este capítulo también se puede ver la guerra civil en 1913, la intervención política de Estados Unidos, la cual duró 8 años, intervención porque no teníamos presidente para ese entonces. El poder político le sirvió a Trujillo dar el paso de pequeño burgués a burgués. Burgués, Trujillo, desde antes de ser presidente, era una persona adinerada, pero ya luego de alcanzar la presidencia, logró convertirse en un alto burgués. En 1915, la composición social hasta 1930. En 1915, desaparición de numerosas firmas comerciales importantes, la mano de obra para la fabricación de la caña de azúcar era la más barata del Caribe, o sea que era una producción que no pagaban casi nada. Registro de mayor capitalización entre 1917 y 1920. Una alta inflación de los productos de exportación. Eso es otra de las cosas que se ven en este capítulo. La danza de los millones, la ley de concesión en ayuda en 1911, la desocupación militar en 1906, la guerra submarina de alemanes. En el capítulo 24, Trujillo al paso de la pequeña burguesía a la burguesía. O sea, aquí Trujillo escala de posición al tener el poder y el control total, ya que la mayoría de las empresas estaban a su nombre y llegó a tener un gran poder y un dominio en la sociedad dominicana. Cabe resaltar que Trujillo fue el primer presidente el cual saldó la deuda externa y fue el primer presidente en el cual fundó el primer Banco Nacional, el cual fue el Banco de Reservas, y entre otras grandes cosas que le tomarían años luz, Trujillo la realizó en un corto periodo de tiempo, se puede decir así, alcanzó grandes logros. También en este pequeño libro
se puede ver como cosas buenas como cosas malas en el gobierno de Trujillo, porque en el gobierno de Trujillo el país tenía estabilidad. Aquí se menciona que en el gobierno de Trujillo para, para poder saldar la deuda externa, entre otras cosas, uno de los métodos que él utilizó fue reducir de los sueldos de los empleados y entre otras cosas, una reducción para poder pagar y todo eso. Y por eso el gobierno de Trujillo se mantuvo, fue como quien dice el más sólido, porque a Trujillo llegar al poder, él pudo gobernar sin la intervención americana, cosa que en los otros partidos, las otras personas, siempre estaba Estados Unidos interviniendo y Trujillo tuvo control total sin tener Estados Unidos que intervenir. Bueno, este libro en particular me enseñó mucho, ya que pude conocer un poco más sobre la historia de nuestro país, la composición social que siempre nos ha afectado y la economía que siempre nos arrastra. Y como dice este libro, el problema no lo tenemos los dominicanos, sino el sistema que nos dirige desde nuestros inicios. Esto es todo de mi parte. Espero que le haya gustado y será hasta la próxima. Feliz día, feliz tarde.